mensaje, Señor, para nosotros. Permite que nuestros corazones, pues, estén abiertos a aprender, Señor, que tengamos discernimiento de tu palabra y que la podamos practicar y que sea testimonio para los demás de que tú vives en nuestra vida, Señor. Te pedimos el día de hoy por Meriel. Sabes por qué está pasando por estas circunstancias, Señor. Tú permites las enfermedades, pues para que siempre estemos recurriendo a ti, Señor. A veces no lo entendemos y creemos que pues ya te olvidaste de nosotros, pero al contrario, Señor, debemos de voltear más a ti, de doblegarnos, de pedir tu dirección y tu misericordia, Padre, para que pues a pesar de las adversidades sigamos firmes en ti, Señor. Te pedimos que tú le pongas a los médicos, Señor, le proveas de medicamento y si está en tu voluntad, Señor, pues que sane y que su familia, eh, pues sí, esté dirigida a ti, Señor, que no pierdan el ánimo, Señor, que no se sientan pues tristes, sino que recurran a ti, Señor. Te pedimos por esta clase para los jóvenes, Señor, que seas tú quien esté hablando por medio de Mario, Señor. Te pedimos que tú nos guíes en esta semana que vamos a empezar y que sigas bendiciendo todos los ministerios de la iglesia y que tu palabra siga siendo em, pues esa agua de vida que debemos tomar para no tener sed, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Mari. Muy bien, muchachos y muchachas. Pues bueno, Primera de Corintios, como yo les mencionaba la vez pasada, es una carta bien interesante y creo que es muy útil para la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios va dirigida a una iglesia que ya dijimos tenía un montón de problemas. Entonces, en Primera de Corintios había problemas, sí, muchos problemas. Y muchos problemas eran por la cultura que los estaba rodeando. Dijimos que Corinto era un lugar estratégico que se encuentra aquí en el mapa para el paso desde esta zona del mar hasta esta zona del mar o viceversa. Actualmente ya hay un canal ahí que puede comunicar y puede permitir a los barcos pasar, pero era un centro bien importante y tal vez algunos lugares les suenan como Atenas, Esparta, Olimpia, que eran lugares importantes que estaban cerca de Corinto y obviamente el comercio entre ellas tenía que darse a través de Corinto. Por lo tanto, era un puerto bien importante para el comercio. Dijimos que Pablo estuvo en Corinto, ¿se acuerdan cuánto tiempo? 1 año y medio. Y cuando Pablo obviamente iba predicando aquí y luego bajó, se encontró con diversas cuestiones que asediaban a la iglesia de Corinto. Después Pablo tuvo que salir de Corinto, camino a Jerusalén y estuvo en Éfeso alrededor de 3 años. Mientras Pablo estaba ahí más o menos en el año 55 después de Cristo, fue que le escribió esta carta. ¿Por qué? Porque le dijeron, oye, los hermanos de Corinto tienen un montón de problemas, la iglesia está sufriendo mucho. ¿Y cómo era Corinto? Corinto tenía el culto a los dioses paganos. Como les mencionaba, tenía la influencia de Roma y tenía la influencia de los griegos. Era una ciudad griega en realidad, pero tenía influencia de Roma, porque pues el Imperio Romano es el que estaba gobernando en ese momento esta región. Pero la cultura de los griegos permeaba mucho en cuestión de idolatría. Y en especial en este lugar tenían templos a Afrodita y tenían templos a Apolos. Apolos era un dios, Afrodita era otra. Y esta diosa, como parte de su culto, la gente lo que hacía era pues acudir a este lugar que era muy famoso. En este lugar que había muchas prostitutas, más o menos algunas personas dicen que cerca de 1,000 mujeres se dedicaban a la prostitución, pero su objetivo era el prostituirse para que esos fondos fueran dados a su diosa. De tal manera que, pues estas mujeres eran unas prostitutas como profesionales o dedicadas al servicio de la diosa Afrodita. Y entonces, pues mucha gente veía como normal decir, bueno, pues voy a adorar a mi dios o a mi diosa a través de meterme con una de ellas. Entonces, lo que hacían estas mujeres era que cada noche como ellas se encontraban en un lugar alto,
bajaban a la ciudad a, pues, ejercer su oficio. Y la gente de la ciudad, de las casas, pues estaba muy familiarizado con este tipo de mujeres. Y eso era tan común que incluso pues utilizaban la palabra corintianizar. Corintianizar. O incluso para referirse a las prostitutas de otros lugares decían chicas corintias, porque era algo muy, muy frecuente. Entonces, como les mencionaba, esta cultura pues estaba ahí presente. Los cristianos nuevos como que se sentían confundidos de, bueno, ¿qué está bien, qué está mal? Algunas personas pues vivían todavía en ese pecado, como que no entendían que debían dejarlo. Y esa iglesia, pues obviamente Pablo les escribe. Por lo tanto, uno podría decir, es una iglesia santa, o muy obediente o unida. No, unida no eran las características que permeaban en esta iglesia. Entonces la iglesia tenía mucha influencia del mundo. Estaba bien mundana esta iglesia. Entonces Pablo les escribe esta carta. Y ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios 1:1. A mí esta carta me gusta mucho porque creo que va a aplicar a muchas cosas que nosotros pasamos hoy en día. Si nosotros pudiéramos hacer un consenso de nuestra iglesia, o sea, no solamente llámese de Dios es amor, sino si pudiéramos hablar de, en realidad, la iglesia de los cristianos, la iglesia que está allá en la sierra, la iglesia que ustedes conocen de algunos de sus amigos, la iglesia que forma parte del Coro Unido, Torre Fuerte, no sé, como le quieran llamar a la iglesia. ¿Ustedes creen que todas las personas que están adentro son salvas, son santas, son puras, son inmaculadas, tienen una buena relación con Dios, tienen una buena relación los unos con los otros? Pues la realidad es que no. Muchas personas que están en la iglesia ni siquiera conocen el nombre de Jesús, nada más están ahí por alguna otra razón, menos por lo que deben de estar. Entonces, Pablo les escribe a las personas que están en la iglesia de Corinto. Y obviamente aquí les fui poniendo los versículos porque a mí me gusta mucho la NTV, la nueva traducción viviente. Se me hace mucho más clara que la Reina Valera. No quiere decir que sea mejor o peor, sino es más clara. Entonces vamos a estar basándonos al menos en estas diapositivas con eso, pero en sus Biblias ustedes pueden leer de la Reina Valera, de la que ustedes quieran. Y algo bien importante es decir, bueno, ¿qué está pasando en la iglesia moderna? En nuestra iglesia en DEA, ¿las personas se comportan como deben comportarse? Sabemos que no. ¿Las personas aman a los demás como lo deben hacer? No. ¿Las personas están resolviendo problemas como deben? No. Es más, el hecho de que haya problemas en la iglesia quiere decir que algo está mal en la iglesia. Entonces Pablo tiene que hablarle con autoridad a esta iglesia para que se comporten como deben. Muchas veces viene cualquier hermano y nos dice, oye, pórtate mejor, haz esto, deja de hacer el otro, pero no le tomamos importancia. Sin embargo, Pablo les habla con mucha autoridad, les escribe a los de Corinto con mucha autoridad. Por eso empieza el capítulo 1 así. Dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Ese es el versículo 1 de Primera de Corintios. Y es algo bien importante detenernos aquí a ver qué estaba queriendo decir Pablo y por qué empezó la carta así. Ustedes verán que en la Biblia tenemos un montón de cartas paulinas, al menos 13, sabemos. Quizá más, quizá algunas otras hayan sido atribuidas a Pablo, no lo sabemos, pero 13 sí son de él. Entonces Pablo les empieza a escribir y les dice, ok, yo Pablo, y les hace una característica de él, se las describe y les dice, yo fui elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús. Algunas personas dicen, ay, ¿por qué Pablo siempre se tiene que mencionar en las cartas? ¿Por qué? Porque es muy orgulloso. Se quiere como quedar así el gran lugar de que él es el que fundó la iglesia. No, yo creo que Pablo está hablándoles aquí con autoridad y les está diciendo, oigan iglesia, no vamos a llamarla DEA, sino la vamos a llamar Iglesia de Corinto. Corinto había sido fundada por Pablo. Y entonces Pablo les dice, oigan, yo fundé la iglesia, entonces soy fundador. Y más adelante Pablo va a defender su puesto como apóstol. Entonces, Pablo como fundador de la iglesia, como apóstol, les escribe con autoridad. Él quiere que ellos reconozcan esa autoridad para que puedan decir, bueno, lo que nos está diciendo de verdad viene de parte de Dios. Entonces, Pablo
nos dice, fue elegido por la voluntad de Dios. No fue que Pablo solito se pusiera ahí de decir, ay, a mí se me ocurrió un día ser apóstol y nada más inventar mis propias ideas, sino que Pablo le está diciendo, yo fui elegido porque Dios así lo quiso. Dios me puso como apóstol de la iglesia. Y uno podría decir, bueno, ¿qué significa esa palabra? Apóstol de la iglesia. Porque ahorita escuchamos que muchas personas se consideran apóstoles de Jesucristo, como Joaquín Naasón, el de la luz del mundo. O incluso podemos ver algunas iglesias pentecostales o carismáticas que dicen, va a venir nuestro apóstol. Pablo se llamó por estas características, dijo, yo fui elegido por la voluntad de Dios, es decir, Él me puso aquí, no es que yo me haya postulado o haya hecho mi candidatura para ser un apóstol. La palabra apóstol puede traducirse también como mensajero, enviado, embajador, alguien que tiene la autoridad de aquel que lo envía para hacer las cosas que el que lo envía le pide. Entonces, si Pablo se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo, quiere decir que él tiene la mismísima autoridad de Cristo Jesús, porque así lo decidió Dios para decirles las cosas que les va a decir a los corintios. Entonces, desde ese momento Pablo estaba defendiendo su autoridad y les está diciendo, presten atención a lo que les voy a decir. Pablo estaba escribiendo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. ¿Alguien se acuerda de Sóstenes? Lo vimos la semana pasada. Estábamos mencionando de Hechos capítulo 18 sobre la fundación de la iglesia y mencionamos a Sóstenes. ¿Alguien se acuerda de este Sóstenes? ¿Quién era Sóstenes? ¿Nadie? Bueno, la iglesia de Corinto fue fundada, como ya les dijimos, en Hechos capítulo 18. Y ahí se relata que Pablo fue agredido por los judíos que no aceptaban su mensaje, que incluso llevaron a Sóstenes, que era el principal de la sinagoga, y lo empezaron a golpear delante del procónsul Galio o Gallo. Este Sóstenes se convirtió al cristianismo y ahora era parte de la iglesia. Y al ser parte de la iglesia, pues Sóstenes, junto con Pablo, allá en Éfeso, estaba escribiéndole a muchos cristianos que él ya conocía. Entonces es bien importante esto, porque esto nos quiere decir que, aunque muchas personas rechazan el Evangelio, como muchos otros judíos que acudían a la sinagoga, Sóstenes y su familia fueron cristianos. Gracias al ministerio de Pablo, ahora formaban parte de la iglesia y Pablo, junto con este líder, esta persona respetable, bien conocida, ahora le escriben a la iglesia de Corinto. Entonces, así introduce Pablo su mensaje. ¿Y por qué es importante? Porque uno podría decir, ay, bueno, pues yo me puedo nada más decir que soy capitán de un barco, pero en realidad no serlo. O yo puedo decir que soy doctor, pero en realidad no serlo. O yo puedo decir que soy un sargento, nada más así porque se me ocurre, sin en realidad serlo. Pablo no estaba diciendo, a mí se me ocurrió, o yo quise ser, o yo me propuse, o me promulgué para hacer eso. No, Pablo lo que estaba diciendo es, Dios me eligió a través de su voluntad para que yo fuera apóstol. Y ahora, al ser enviado de Dios, yo necesito compartirles lo que, pues obviamente les dice en la carta. Entonces, con esto en mente, vemos que ser apóstol de Jesucristo significa que Pablo tiene autoridad. No es una persona a la que puedan ignorar. Pablo tiene la autoridad para poder decirles las cosas que les va a decir. No es que él se haya inventado, así como si Marcelino dijera, yo soy capitán de un barco, o el Arqui dijera, yo soy doctor, o Adolfo dijera, yo soy sargento del ejército. Aunque mucha gente se autoproclama ser, no quiere decir que por eso sean apóstoles. Si ustedes escuchan que alguien es apóstol, deben irse con mucho cuidado, porque es una palabra que mucha gente ha estado utilizando nada más porque se le ocurrió o porque le heredaron el puesto. Pero bíblicamente, ¿cuáles serían algunas características que debe tener una persona para ser llamado apóstol? ¿Qué características tenía un apóstol? Bueno, si ustedes pueden ver en sus Biblias y alguien me puede ayudar con la lectura, por favor, ya saben, apagar y prender sus micrófonos. No sé si Maura me puede ayudar con el primer pasaje. Dani me puede ayudar con el segundo, Marisol con el tercero, Areli con el cuarto, Carlita con el quinto y Janet con el sexto. Si nos pueden ayudar, por favor. Bueno, creo que Janet no está todavía, pero está mi cuñada, entonces si puede mi cuñada ayudarnos. ¿Qué características debe tener un apóstol? Porque miren, si ustedes ven en la
en la cultura que tenemos actualmente, vamos a decir, ay, pues todo el mundo se llama apóstol, todas las personas se quieren llamar apóstol. ¿A quiénes les debo de creer? Como por ejemplo a Joaquín Nazón, el de la luz del mundo, él se autoproclama ser apóstol. Y entonces, ¿qué le va a dar el peso a alguien para poder ser llamado apóstol? Entonces, no sé si alguien me puede ayudar, por favor, con Hechos 9:15. ¿Qué dice Hechos 9:15? El Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a, a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Bendito, muchas gracias, Maura. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? No fue que Pablo se haya elegido nada más, sino que Dios lo eligió. Dios tenía un plan para Pablo y entonces Pablo se podía llamar a sí mismo apóstol. Ustedes van a decir, ay, Mari, ¿para qué estás tanto enfocándote en la palabra apóstol? Porque cuando lleguemos a 1 Corintios 9, Pablo va a hablar mucho sobre su apostolado y les va a decir, yo tengo autoridad de parte de Dios, aunque ustedes no me crean. ¿Por qué? Porque, número uno, Dios me eligió. Dios dijo, yo quiero que este hombre me sea útil, que él lleve mi evangelio y que él sufra. Bueno, ¿qué más? Pablo fue señalado por Cristo, es decir, Cristo en la tierra eligió un grupo de personas para que fueran sus apóstoles. Pero Pablo, ¿por qué podía llamarse apóstol de Jesucristo? Alguien que me ayude con el siguiente pasaje, por favor, Gálatas 1:11 y Mas os, 12. mas os hago saber, hermanos, que es el evangelio anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso, gracias, Dani. Eso es bien importante. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, tenía un grupo de personas a las que enseñaba. Y esas personas eran conocidas como los 12 apóstoles. Pero Pablo no era parte original de este grupo. Pablo fue, quizá vamos a decirlo, el apóstol número 13 o 14, porque después de que uno murió, recuerden ustedes que se propuso a Matías en Hechos. Pero Pablo también recibió el evangelio de parte directa de Jesús y fue comisionado por él para ser apóstol. Gálatas nos dice, yo no lo recibí, o sea, está hablando Pablo, dice, yo no recibí este evangelio de parte de otra persona, de parte de un maestro, sino que Cristo mismo a mí me dio la autoridad para ser pastor, digo, apóstol. Por favor, Marcos 3:14, si alguien me ayuda a leerlo. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Eso. Esos 12 apóstoles vieron a Jesús, estaban con Jesús, y nos dice más adelante la Biblia que hicieron milagros, recibieron autoridad sobre los demonios, fueron enviados a otra zona. Entonces, estos 12 apóstoles vieron directamente a Jesús. Yo le pregunto, de estas tres características, ¿cuáles han visto en algún apóstol o algún llamado apóstol moderno? Cero, ninguna, no hay. ¿Qué más tenían como característica la resurrección de Cristo? ¿Qué nos dice Hechos 1:21? Conviene, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Excelente, gracias, doctora. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que estas personas habían visto a Jesús, habían sido señaladas por Cristo, Dios las había escogido para ser apóstoles, pero también ellos fueron partícipes de su resurrección. Vieron a Cristo, sabemos, lo vio en Hechos capítulo 9, cuando se le aparece el mismo Jesús. Por eso Pablo dice, a mí se me apareció como un abortivo, pero se me apareció Jesús. Habían recibido un trabajo especial. ¿Alguien que me ayude con Lucas 9, por favor? Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Excelente, gracias, Carlita. Entonces, estas personas, estos 12 apóstoles que estuvieron con Cristo desde el inicio, recibieron autoridad especial para trabajar y para ser enviados de Jesús. Entonces, estas personas actuales que se dicen ser
apóstoles, pues no cumplen con esto porque pues no vieron a Jesús, o al menos no es algo como que no son elegidos por Dios, no fueron, Cristo lo señaló, seguramente no vieron a Cristo, seguramente no fueron parte de su reacción. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que estas personas se llamen ser? Alguien puede decir doctor y no serlo, alguien puede decir sargento y no serlo, así muchas personas se dicen ser apóstoles de Jesucristo y nomás no son. Pero Pablo sí tenía esa en que son parte de la base de la iglesia. Sobre ellos nos dice la Biblia que se edifica la iglesia. Primero, obviamente, la roca nos dice Efesios 2, creo que no está Janet, ¿verdad? Pero entonces vamos a abrir nuestras Biblias, Efesios capítulo 2, versículos 19. A leerlo, por favor. Efesios 2, 19 y 20. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Eso. Entonces, noten algo bien importante, chicas y chicos. Los apóstoles participaron del ministerio de Jesucristo, sí. ¿Vieron a Jesús encarnado? Sí. ¿Vieron sus milagros y podían ellos mismos hacer milagros? Sí, porque Jesús se los encargó. Y al ser Jesús la roca, al ser él la base principal de la iglesia, sobre él se edifica el resto del edificio. Noten algo importante. Algunas personas actuales que se dicen ser apóstoles, como este sujeto, ellos pueden decir que ellos son la base, que ellos son la estrella, que ellos son la cereza del pastel, pero todo eso es una mentirota. Gracias a Dios, esta persona ya se encuentra tras las rejas, eso es lo bueno, pero mucha gente le sigue creyendo, mucha gente sigue pensando que él de verdad es un enviado de Dios, lo cual nos deja así. ¿Por qué la gente cree eso? Bueno, porque a la gente le gusta mentir, pero lo que pasa es que los cristianos obviamente no leen su Biblia. Nos dice la Biblia que la iglesia está edificada sobre Jesús. Él es la base, no el Papa, no Pedro, no algún otro apóstol. Sobre él, obviamente, se edifica la iglesia. Entonces aquí están los apóstoles. Y después nos dice Efesios, todos los otros cristianos forman como piedras, como ladrillos, que van a formar el edificio de la iglesia. Entonces, ellos tienen una parte fundamental en el ministerio de la iglesia. Ellos fueron los que vieron a Jesús. Ellos fueron los que compartieron a Jesús de primera mano. Ellos fueron los que fueron testigos de su muerte, de su resurrección, y empezaron a compartir. Y ellos, obviamente, ocupan un lugar especial. No son ni mejores ni peores que nosotros, son igual cristianos. Nos dice la Biblia que son parte del edificio como nosotros. Entonces, esa es la importancia de conocer qué es un apóstol y por qué nosotros debemos saber quiénes son los apóstoles, o más bien quiénes fueron los apóstoles. Uno podría decir, oye, tengo unas preguntas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 14 y Gálatas capítulo 1, porque a algunas otras personas que no cumplen con todos estos requisitos se les llama apóstoles. Hechos capítulo 14 está hablando de Pablo y Bernabé. Entonces, ellos están en un viaje misionero y Bernabé, pues no tenemos noción de que si creció, si vio a Jesús o no, pero Hechos capítulo 14, versículo 3, dice así, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Entonces, aquí apóstol se le llama tanto a Pablo y a Bernabé. Pablo, ya dijimos, tiene las credenciales para ser apóstol, pero ya dijimos, Bernabé quizá no cumple con todas esas características. ¿Y por qué se le llama apóstol? Bueno, recordemos que en un sentido más laxo, apóstol significa ser enviado. En ese sentido más tranquilo, más actual, uno podría decir, uno es apóstol de Jesús cuando es enviado por él a otros lados. Pero ese papel fundamental, ese rol que jugaban los apóstoles de aquí, solamente le correspondía a 13 o 14 hombres. Contamos a Pablo y Matías cuando Judas ya no estuvo. Pero no era el objetivo decir que Bernabé era parte de ese grupo de apóstoles. Y Gálatas 1, una carta también escrita por Pablo, Gálatas 1, va a hablar de otra persona que es considerada apóstol, pero no es parte de ese grupo. Gálatas 1:19. Bueno, desde el 18 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Quién está hablando aquí nuevamente?
Pablo. Noten el versículo 19, dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. Entonces, ahí puede decir que Jacobo también es un apóstol, aunque Jacobo sabemos que era el medio hermano de Jesús. Entonces, si se hace referencia a Bernabé o a Jacobo como apóstol, no quiere decir que eran de parte de este grupo, sino que ellos eran parte de la iglesia de Dios al ser enviados, ser mensajeros, ser personas especiales, con un mensaje especial. ¿Cuál es el mensaje que todas las personas de la iglesia deben estar predicando? Es Jesús. Versículo 2 de Corintios, regresamos a Primera de Corintios. El versículo 2 dice, esta carta va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. Ahora, la iglesia, ¿qué es? Porque necesitamos entender bien qué es lo que Pablo quería decir. La iglesia en esta pandemia nos ha quedado claro que no es el edificio, sino ya sabemos por lo que nos dice Efesios, que son el grupo de personas que conforman la iglesia. Entonces, no es el edificio, sino ellos son llamados la iglesia. Entonces, el grupo de personas que han creído en Dios y se encuentran en Corinto, a ellos fue a quienes les envió la carta Pablo. Bueno, estas características de la iglesia, ¿cuáles son? La iglesia era un grupo que había sido llamado afuera. Eso es el término iglesia. Viene de dos partes, de y kaleo, que quiere decir llamados afuera. Estas personas antes formaban parte de un grupo de pecadores, de un grupo de personas que cometían pecados y pecados y pecados y eran muchos, pero Dios a ellos los salvó y ellos entonces son su iglesia. No quiere decir que todos los que estaban en Corinto eran la iglesia, sino estas personas que ya habían creído en Jesús eran la iglesia. Ahora, dice la Biblia, ustedes han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Y uno podría decir, oye Mario, no entiendo bien ahí. No entiendo bien cómo tú puedes decir que esas personas son santas. Si nos acabas de mencionar en la introducción aquí que había muchas prostitutas que bajaban al pueblo y seducían a algunos e incluso a algunos cristianos, pues tal vez caían en pecado con ellas porque se les hacía muy frecuente, muy común. Bueno, la Biblia nos dice que al ser llamados parte de su iglesia, en ese momento somos hechos santos. Y noten ustedes las palabras que utiliza aquí Pablo, porque las usa con mucho cuidado. Dice, Él los hizo, no es que ustedes se hayan hecho, no es porque a ustedes se les ocurrió, sino Él los hizo santos. Y ahorita voy a hablar de eso, por medio de Cristo Jesús. Entonces, si ellos eran salvos, ¿fue a través de qué? De la cruz de Cristo. A través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, estas personas podían ser llamadas santo, pudieron ser llamadas aparte y ahora tener una relación con Cristo. Entonces, estas personas son santas, pero quería decir que los cristianos en Corinto ya eran santos. No, miren, la santificación tiene 3 etapas, es lo que nos menciona la Biblia. Estas 3 etapas, pues no las podemos separar porque pues, al final somos santos. Santos, dijimos, somos apartados para Dios. Entonces, desde el momento en que Cristo nos llama, es decir, en nuestra conversión, ya somos hechos santos. Pero el cristiano obviamente no es perfecto. De vez en cuando va a tener ahí sus pecadillos, va a tener sus manchas en su ropa blanca, se va a equivocar. Bueno, este momento de la conversión nos habla de una santidad posicional. Ya a los ojos de Dios somos hechos santos. Pero después vamos a ir en una santidad progresiva, en la cual a través de nuestro esfuerzo, de la oración, de la lectura de la palabra, decimos, ay, yo empecé así con tantos pecados, pero poco a poco pues ya van siendo menos. Ya rara vez llego a pecar. No quiere decir que soy perfecto, sino esa santificación progresiva hace que vaya de más pecados a menos pecados. Y por último, nuestra santificación en la gloria. En el momento en que ya veamos a Cristo, ya estemos con Él en el cielo y no cometamos ni un pecado. Los pecados que teníamos antes o los que vamos cometiendo poco a poco en nuestra vida, allá en el cielo no va a haber nada, van a ser 0. Eso habla de la santidad. Entonces, aunque la iglesia en Corinto se caracterizaba por ser inmadura, por pecaminosa, aún así, Pablo les dice, Él los hizo santos. No es algo que ustedes se puedan jactar de, yo me hice santo. No. Jesús les está diciendo,
Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. Y miren, de la misma manera que a los de Corinto los hizo santos, dice, tal como lo hizo con todos. ¿Todos aquellos quienes? ¿Todos los del mundo? No. Todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tanto Señor de ellos como Señor de nosotros. Entonces, esto es algo bien importante y con esto vamos a terminar hoy. La santificación a veces pensamos que es algo que nosotros nos ganamos o en la que nosotros nos podemos gloriar, pero nos dice la Biblia, eso es una mentira. Si tú eres santo, es solamente santo por la sangre de Jesús. Y ahora, todas aquellas personas en el mundo, todas aquellas personas que creen en Jesús como su Salvador, o sea, que lo invocan, que llaman su nombre, que dicen, Él es mi Salvador, mi Señor. Entonces, todas aquellas personas que lo hagan van a ser hechos santos. De tal manera que esta carta que Pablo escribe no solamente es para los que están en Corinto, sino dice a todas partes en donde alguien invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y algo bien interesante es esto, que entonces esta carta tenía poder hace 2000 años para los cristianos en Corinto y tiene poder el día de hoy. Porque nosotros, al ser llamados santos, al ser llamados cristianos, invocamos también el nombre de Jesús. Y al invocar el nombre de Jesús, Señor nuestro, esta carta aplica también para nosotros hoy. Por lo tanto, yo les decía, es bien interesante lo que está por decirles Pablo en los siguientes versículos. Porque Pablo sabe que en esta iglesia había problemas. Hace 2000 años la iglesia de Corinto tenía problemas y hoy la iglesia tiene problemas. Pero el último pensamiento con el que les voy a dejar es esta palabra, Señor. Uy, esta palabra es brutal. La palabra Señor. En ese tiempo, obviamente se hablaba de una persona que pues mantenía a otro en esclavitud. Entonces, este esclavo tenía que hacer todo lo que él le dijera porque él era su señor. En ese tiempo, si él se le antojaba, oye, cocíname esto, él lo tenía que hacer. Oye, ve a cortar el pasto, lo tenía que hacer. Oye, tráeme flores, lo tenía que hacer. Incluso se daban los casos en el que el hombre, el señor hombre, y quizá la esclava mujer, pues el hombre le decía, oye, pues vas a ser mía hoy, y pues ni modo, tenía que obedecer. Esta persona no podía darse el lujo de, no, señor, de decirle, no, uy, eso era impensable. Esta persona no podía negarse a lo que su amo o su señor le decía. Pero noten ustedes cómo como cristianos, hoy en día decimos, Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos manda, no hacemos lo que Él nos indica, no hacemos lo que Él nos pide. Entonces, eso nos debería hacer pensar, ok, si yo invoco el nombre de nuestro Señor, quiere decir que voy a hacer lo que Él me está diciendo, no voy a hacer lo que a mí se me ocurra en mi cabeza, sino voy a hacer lo que a Él se le ocurra. ¿Por qué? Porque para eso lo llamo mi Señor. Haber hecho esto, dice la Biblia, nos llama santos, nos hizo santos. Ok, ¿hay alguna duda aquí? ¿Algún trauma? ¿Alguna queja? ¿Alguna cuestión que no haya quedado clara? Casi ni avanzamos esto. Pero 2 versículos que al menos nos hacen ver qué es lo que Pablo les quiere decir a los de Corinto. Entonces, con base en esto, pues espero que la otra semana tengamos una sorpresa y sigamos leyendo sobre el capítulo 1. Bien, ¿no hay dudas entonces? No, Nada. Bueno, ¿nos quiere, por favor, quién más? Profesora Areli, despedir en oración. Sí. Padre bendito.